Vamos ahora con la última charla, ejercicios contraindicados para las personas con sobrepeso y síndrome metabólico. La impartirá el licenciado en Rehabilitación Física, Santiago Ezequiel Casbarian. Él ha organizador más bien de ferias de la salud para Banamex, profesor de cursos de actualización en temas de actividad física, es profesor de iniciación y especialización deportiva por la Federación Mexicana de Triatlón y es colaborador de proyectos de investigación en síndrome metabólico. Adelante. La cerramos, ¿verdad? La carpetita. Ah, bueno, si no tienes que… Perfecto. Ay, gracias. Él con este señala y con este cámara. Aquí está. Con el de arriba se Estaba preparando esta plática, me acordé de una vivencia que tuve cuando era adolescente. Yo vivía con mi abuela en una casa muy grande que tenía un jardín, y mi abuela jubilada, como buena jubilada con mucho tiempo libre, se dedicaba a cuidar el jardín. Se la pasaba horas regando el jardín, cuidando sus rosas, sus gardenias. Había un limonero, una vid, ¿sí? Soy de origen armenio y se cocina mucho con la vid, con las hojas de la parra, y pues para ella la vid lo era todo. Por el contrario, yo me dedicaba a disfrutar del jardín. Gracias, ahora sí. Sí. Bueno, como les decía, yo espero que me hayan escuchado, me dedicaba a disfrutar del jardín, ¿sí? No de cuidarlo. Mi abuela se dedicaba del jardín. Mi abuela fallece y el que se queda a cargo de la casa soy yo y del jardín. Lo regué una vez, creo. Yo amaba el asador que había y hacer carnes asadas, amigos, ¿no? Pasa el tiempo y pues, con la carrera, yo estaba en la selección de vóley, entonces no tenía, la verdad, tiempo, o no quería tampoco cuidar el jardín. Pasaron meses, época de lluvia, etcétera, no se pudo usar el jardín, hasta que de repente estaba con mi hermano y le digo, vamos al jardín, ¿no? Abrimos la puerta del jardín y me acordé de la clase de primaria de biología acerca de la definición de los seres vivos. Crecen, respiran, se reproducen. Sí, ya era una selva. ¿Sí? El limonero que había en el centro del jardín se había muerto, la vid también, flores no había ninguna, el pasto más chaparrito tenía este vuelo, no se podía hacer nada en el jardín. Habían hormigueros, habían avisperos, no se podía estar en el jardín. Pues manos a la obra, pues hay que arreglar este jardín. No, pues mejor llamamos a un jardinero que lo arregle, ¿no? El jardín es como nuestro cuerpo. Si nosotros no le dedicamos el tiempo a cuidarlo, van a empezar a crecer cosas que no queremos, sobre todo en la zona abdominal, ¿sí? Y empiezan a desarrollarse algunas pestes que en nuestro cuerpo serían enfermedades. Y ese es el resultado de simplemente no prestarle atención. No es que hicimos algo para destruirlo, simplemente no le prestamos atención. ¿Ok? Nosotros, como profesionales de la salud, somos como estos jardineros cuando la gente viene con nosotros con ya algún problema de salud y lo tenemos que solucionar. Más que jardineros, como una especie de magos, ¿no? Sí, así es. Entonces, hoy en día, en México, en todo el mundo, la verdad, el problema de la obesidad es muy grande, ¿no? Entonces, vamos a ver cada vez más pacientes con obesidad. Y todo este compendio de teoría que vimos el día de hoy es muy bueno. Pero como dijo Einstein, en teoría y práctica son lo mismo, pero a la hora de la práctica nunca son iguales. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas cosas de que si bien
hacer actividad física es muy bueno, hay ciertas cosas que nos limitan a la hora de hacer ejercicios. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, ante los ojos de Dios, pero no somos iguales en nada. No nos gustan las mismas cosas y tampoco nos hacen bien las mismas cosas, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Más o menos como lo que se dijo en la plática anterior, una de las razones que tenemos que ver a la hora de hacer ejercicio es la disponibilidad que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, nos puede gustar mucho escalar, pero no lo voy a poder hacer 5 días a la semana porque no vivo en la montaña. ¿Ok? Entonces tiene que ser algo acorde. ¿Qué es algo fácil que puedo hacer todos los días? Pues correr o caminar. ¿Sí? ¿Sí o no? Y aparte está muy de moda, ¿no? Como por ejemplo que decían en la ponencia anterior, inscribirse al maratón, pero hacer nada más los últimos 2 kilómetros para salir en la foto y la medalla, ¿no? Eso no se corre todo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Ese es el objetivo, luego poder presumir la foto de la meta y la playera. Ese es el objetivo de inscribirse al maratón, ¿eh? Háganlo. Entonces, como profesionales de la salud, mandamos a nuestro paciente a correr. Y tal vez ese no sea algo beneficioso para esta persona. Estamos hablando de personas que tienen obesidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para tener obesidad, ya tuvo que ser una persona que seguramente es sedentaria. Y a partir del sedentarismo es donde empiezan a haber muchas complicaciones, porque el sedentarismo no es solamente, como suele ser la típica imagen, estar sentado mirando la tele, involucra muchas otras cosas, porque también voy a ser sedentario a la hora de comer, no voy a querer ni siquiera preparar mi comida, y voy a utilizar generalmente las comidas rápidas, ya pierdo hasta esa relación con la comida, ¿ok? Entonces, tenemos que entender primero qué le pasa al cuerpo, ¿sí? Entonces, una vez un profesor me explicó, mira, al cuerpo no le importa verse bonito. Lo único que al cuerpo le interesa es sobrevivir. El cuerpo está diseñado para sobrevivir y puede sobrevivir de condiciones muy adversas. No le importa entrar en el vestido para el fin de semana. No le importa que viene el verano y quiero el six-pack. No le interesa. No está diseñado para eso, lamentablemente, ¿sí? Entonces, tenemos que entender qué le pasa al cuerpo a la gente que tiene obesidad antes de poder prescribir el ejercicio, ¿sí? Entonces, uno de los puntos del síndrome metabólico, que es un conjunto de anormalidades consideradas como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. Y entonces, dentro del síndrome metabólico se encuentran las dislipidemias, la presión arterial alta, la resistencia a la insulina y la obesidad. Por lo general se comienza teniendo obesidad y esto va a desencadenar al menos una comorbilidad más dentro del síndrome metabólico. Entonces, una vez que nosotros tenemos en cuenta que la persona va a tener al menos uno de estos 4 puntos, yo no le puedo recomendar hacer cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos señala algunas de las complicaciones de la obesidad. Entonces, hay complicaciones que son biomecánicas, disfuncionalidad, reflujo, alteraciones de la función pulmonar, osteoartritis, apnea del sueño, incontinencia urinaria. Si alguna vez tuvieron oportunidad de caminar al lado de una persona con obesidad, se habrán dado cuenta de que a las 2 cuadras ya le cuesta respirar. Cuando estamos en el diplomado que damos en la Asociación Mexicana de Diabetes y estamos viendo la parte de ejercicio, yo les pregunto qué ejercicios le recomendarían, ¿no? Y uno de los ejercicios que más éxito tiene es que me dicen hacer ejercicio con el propio peso del cuerpo. Entonces yo perfectamente voy, busco un garrafón de agua de 20 litros y se los doy a ver, haces ejercicios cargando 20 kilos de sobrepeso. Si yo les diera a ustedes ese mismo garrafón y les digo caminen 2 cuadras, ni llegan. Entonces piensen
Piensen en eso, si una persona con obesidad está cargando mucho más peso del que debería. Y eso es lo más importante que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una recomendación de hacer ejercicio. ¿Okay? Hay otros problemas que va a tener la persona con obesidad que no son biomecánicas, ¿sí? Que ya son cardiometabólicas, dislipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina y algún tipo de enfermedad cardiovascular. Tal vez todavía no se presentó, pero seguramente ya la desarrolló. Entonces, me ha pasado muchísimo en tantos años con atletas. No hago ejercicio porque el médico me dijo que no hiciera ejercicio. O mismo entre nosotros, ¿tenemos algún problema de salud? ¿Fuiste al médico? No. ¿No vas a ir? No. ¿Por qué? Es que me va a decir que no haga ejercicio. Ya sabemos lo que el médico nos va a decir, cómo va a responder el médico, ¿sí? Porque generalmente el médico también es una persona inactiva. Si fuera con un médico especializado en deporte, jamás me va a decir que deje de hacer ejercicio. Nunca. Nunca me va a decir que deje de hacer ejercicio. Sin embargo, cuando estoy tratando con personas que no son sanas, hay algunas contraindicaciones. Vamos a ver algunas contraindicaciones absolutas, ¿sí? Esto quiere decir que las personas que tienen alguno de estos padecimientos no deben realizar ejercicio. Ahí sí, pero si se fijan la lista es corta, ¿sí? Son personas con enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias descontroladas, estenosis aórtica grave y sintomática, hipertensión pulmonar, disección aórtica, hipertensión arterial sistemática descontrolada, miocarditis, pericarditis. O sea, realmente es muy poca la población que de plano no puede realizar ejercicio. Hay otro tipo de contraindicaciones que son relativas, ¿sí? Tenemos que ver qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene diabetes, ya es un llamado de atención que tenemos que tener en cuenta. Si algo se mencionó ya en la ponencia anterior, si presenta ya factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial sistémica, pobre capacidad funcional, como estábamos hablando antes, limitación musculoesquelética, ¿sí? Generalmente las personas con obesidad se pueden mover en su rango articular muchísimo menos que una persona que no presenta obesidad, o individuos con marcapasos. Sí pueden hacer ejercicio, simplemente hay que ver qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. ¿Ok? Entonces, ante cualquier contraindicación, se debe realizar una prueba de esfuerzo, la cual hace un cardiólogo. ¿Ok? El problema con la prueba de esfuerzo, que suele ser el problema a la hora de la prescripción del ejercicio, es el costo. ¿Sí? Ya desde entrada dije un cardiólogo, ya hay que pagarle al cardiólogo, y no se hace en cualquier lugar. Hay muy pocos lugares en México donde se puede hacer una prueba de esfuerzo. Y esta es una prueba de esfuerzo simple, hay otras pruebas de esfuerzo donde también incluyen gases, y son muchísimo más caras y tampoco hay dónde hacerlas, ¿sí? Pero sí se debe hacer una prueba de esfuerzo si el paciente es mayor a 35 años de edad. Si tiene diabetes mellitus tipo 2, ya con 10 años o más, si es tipo 1 con 15 años o más, o si presenta hipercolesterolemia. Si en ese caso debe de realizarse una prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo se va a ver qué rango de intensidad de ejercicio puede realizar la persona. Y entonces con esa información yo puedo prescribir de manera segura el ejercicio para esta persona, ¿sí? A recordatorio, por ejemplo, una persona con diabetes mellitus tipo 2, con 10 años de evolución, el daño cardíaco es igual a si ya hubiera sufrido un infarto. Entonces, por eso se debe realizar una prueba de esfuerzo. ¿Okay? Hay otro tipo de precauciones que son más específicas en la obesidad. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba antes, de cargar ese peso. Imagínate si ahora les diera ese garrafón de agua y los pusiera a brincar.
3 repeticiones y ya, ¿no? Ahí queda. Entonces debo de evitar los ejercicios que generan impacto esquelético, ¿sí? Porque además la persona se va a lesionar. Primero se va a frustrar, no lo va a volver a hacer, ningún ejercicio, porque tuvo una mala experiencia con el ejercicio que se le fue indicado, no lo pudo realizar, se frustró y ya no va a hacer ejercicio, ¿sí? Eso es lo más común que ocurre con el paciente con obesidad. Además del daño, como les mencionaba, que ocurre a nivel articular. Entonces, el ejercicio de impacto es aquel en que uno o los 2 pies se despegan del piso. Como vimos antes, correr es uno de ellos. Entonces, no debe ser un ejercicio prescrito. Brincar la cuerda o ejercicios pliométricos no son ejercicios adecuados, ¿sí? Por el contrario, la natación se ejecuta en un medio ambiente donde el efecto de la gravedad cambia notablemente. Entonces ahora la persona ya no carga ese sobrepeso, ¿sí? Entonces le cambiamos el medio ambiente a la persona y ya se puede desenvolver con normalidad. Pero como bien dice aquí abajo, el costo y disposición del mismo, así como el uso de traje de baño, puede ser un impedimento, ¿sí? No todo el mundo le gusta ponerse un traje para hacer natación y el costo de pagar una alberca suele ser bastante elevado, ¿sí? Sin embargo, si pudiéramos hacer que la persona haga natación, es totalmente acertado que la persona realice ese ejercicio, ¿okay? Tenemos otros aspectos generales de las personas con obesidad. Sudan más, ¿sí? Por lo mismo de que se cansan más rápido, su temperatura corporal es elevada. Además, la grasa es un aislante y generalmente las personas con obesidad sufren mucho menos del frío, ¿sí? Tienen una elevada temperatura corporal. Entonces sudan más y como se mencionó antes, es importante estar bien hidratado, ¿sí? Entonces es un punto que tenemos que tener con mucha consideración con las personas con obesidad. Sufren de disnea por producir presión en el pecho y los ejercicios deben ser de baja o moderada intensidad. Como vimos antes, sufren de restricción mecánicas, no todos los ejercicios los pueden realizar y presentan más lesiones ya que han sido personas sedentarias y sus articulaciones y músculos están atrofiados, ¿sí? Como decíamos antes, al cuerpo le importa sobrevivir y mantener biológicamente el cuerpo es muy caro y el cuerpo de un atleta es carísimo. Entonces, si yo tengo un atleta musculoso y lo hago sedentario, va a perder su masa muscular, porque al cuerpo le cuesta muchísimo mantener esa cantidad de músculo. Y si no vas a caminar y no vas a usar tus articulaciones, pues tampoco las mantengo, ¿sí? Entonces, las articulaciones de una persona obesa sedentaria están atrofiadas, ¿sí? Eso es algo que se debe tener muchísimo en cuenta. Precauciones generales, ¿sí? Empezamos con gente que de plano no podía hacer ejercicio y estamos yendo, digamos, al revés, ¿sí? A precauciones nada más generales que hay que tener. Recomendar a la persona mantener una respiración rítmica, ¿sí? No sostener la respiración o hacer trabajos en apnea. No es que esté mal, pero para las personas con obesidad sí no se le debe forzar a este tipo de respiración. Los movimientos deben ser rítmicos y controlados durante todo el ejercicio. Se debe priorizar la técnica del ejercicio. Realizar todos los ejercicios con la mayor amplitud articular posible. Calentar antes de la sesión y enfriar después de la sesión de la misma, ¿sí? No lo voy a explicar de nuevo, pues se explicó en la ponencia anterior. Se debe de tener en cuenta lo siguiente. En una primera etapa, si estoy activando a la persona, lo más importante es destacar el desarrollo de la fuerza. ¿Por qué? Para las personas con sobrepeso, mover peso no es un problema, ¿sí? Y mismo pasa con lo que les mencioné recién, de cargar un garrafón, ellos ya lo están cargando. Entonces, si una persona, supongamos esto, pesa 100 kilos, y yo le digo, oye, levántame el garrafón de agua de 20 litros, de 20 kilos, le supone el 20% en comparación con su peso. Si yo ahora a una persona de 40 kilos le pido que levante ese mismo garrafón, no va a poder, porque ahora le implica el 50% en proporción con el peso de la persona.
Entonces, una persona con obesidad le resulta muy fácil mover peso. ¿Sí? De verdad, se sienten muy cómodos las personas con obesidad al momento de estar haciendo ejercicio porque ven que pueden mover el peso muy fácil. De verdad, o sea, yo se los digo porque, por la experiencia que lo que les decía antes, ¿no? A la hora de la práctica las cosas con la teoría pueden cambiar muchísimo. ¿Qué logramos si lo primero que hacemos es buscar el desarrollo de la fuerza? Lo que pasaba al contrario si lo ponía a brincar, no se va a frustrar, que es lo más importante al principio. Se va a sentir motivado de que puede realizarlo, de que puede hacerlo, ¿sí? La segunda etapa, la primera etapa suele durar más o menos 3 semanas, de 3 semanas a 3 meses. En una segunda etapa, y no quiere decir esto que esté separada de la primera etapa, o sea, se pueden ir agregando ejercicios. En la segunda etapa se destina para las adaptaciones cardiovasculares y estas adaptaciones se dan cuando se trabaja por arriba del 60% del VO2 máximo, que está por ahí cerca del 70% de la frecuencia cardíaca. Y luego la tercera etapa es el mantenimiento, ajustando las necesidades cambiantes del paciente. ¿Sí? Sus necesidades van a ir cambiando, se va a sentir más motivado a realizar otro tipo de actividades. Vamos ya a ver claramente ejercicios que son indicados para las personas con diabetes. Como ya vimos al principio, lo mejor que le podemos mandar a hacer es natación. Sí, eso es lo mejor que podemos hacer, pero vimos que la disponibilidad o poder pagarlo no es tan fácil. Otra opción que podemos tener es el ciclismo estacionario, con la limitante del ciclismo estacionario de que solamente estoy moviendo las extremidades inferiores al momento de ejercitarme, no estoy ejercitando todo el cuerpo, que sí logro a la hora de caminar o al momento de usar una elíptica. Si en la elíptica se usan tanto los brazos como las piernas para ejercitarme. Entonces, la persona suele ser un ejercicio muy agradable, puedo estar mucho tiempo, puede ser una intensidad muy variable la elíptica y sí estoy trabajando todo mi cuerpo. Hacer clase de TRX, como en la imagen, pilates en reformer y ejercicios de musculación. También es importante evitar, por ejemplo, puse pilates reformer y no pilates de piso y no aparece, si se fijan, yoga tampoco, porque no son ejercicios indicados, porque una persona con obesidad, ya explicamos lo del sobrepeso, yo les doy el garrafón de agua y ya los hago que se paren en una pierna. Pobre rodilla, ¿sí? Entonces sí son cosas que no son beneficiosas. Pilates reformer, como se hace en una máquina, se hace en una cama, si cambio la gravedad, ya la persona ya no está parada, ya ahora está acostada y se trabaja de una manera muy distinta. Y sí es muy beneficioso, sobre todo para las mujeres con obesidad, les gusta muchísimo y se sienten muy cómodas y no van a dejar de ir. Entonces, con las mujeres sí puede ser muy asertivo. También el Pilates reformer tiene el problema del costo. Sí, también suele ser bastante caro y no hay muchos lugares donde realizarlo. Hay otros ejercicios que están contraindicados, ¿sí? En la imagen aparece un atleta de elite lejos de una persona con obesidad. Él sí puede brincar y puede hacer lo que quiera. Una persona con obesidad no. Entonces, deportes con desplazamientos laterales. Tenis, básquet, donde la persona tiene que correr de costado, una distancia muy corta a una alta velocidad y de repente tiene que frenar. Toda esa tensión va a las articulaciones. Correr, por lo que ya habíamos visto del impacto, ejercicios pliométricos, ejercicios HIIT, que se utilizan mucho dentro del CrossFit. A ver, no quiere decir que la persona no los pueda realizar, simplemente no es la mejor opción. Si la persona quiere hacer CrossFit, lo puede hacer y no va a haber ningún problema. Una de las cosas que tiene el CrossFit es que va a tener que mover mucho peso y se va a sentir muy a gusto moviendo ese peso. Yo soy dueño de un CrossFit, tengo personas obesas y jamás le he negado la entrada a nadie. El problema en muchos lugares donde se ejercitan es que los instructores no están capacitados para entrenar personas con obesidad o con algún tipo de comorbilidad. Ni hablar, si a un entrenador, ustedes vayan, hagan la prueba y muestren un glucómetro.
no tienen idea, no lo saben. México, los profesores en México no están capacitados para atender gente obesa. Se nos enseña, siempre se nos busca el alto rendimiento, no la otra esquina en la que estamos ahorita. ¿Sí? Entonces, realmente el problema no es tanto la actividad física que voy a realizar. Yo puedo cuidar muy bien a una persona con obesidad y esa persona puede hacer lo que quiera. El problema es que tiene que estar debidamente vigilado, y si yo como doctor, ustedes le envían la prescripción del ejercicio, no lo están supervisando, no están, ustedes confían en que hay otro profesional que lo está cuidando. No existe ese profesional, no existe, de verdad. Entonces, mejor le decimos, ¿sabes qué? No es recomendable que realices estas actividades. Entonces, tenemos que recordar que el ejercicio es una parte integral del tratamiento de la obesidad y debe de ir acompañado con la dieta. La dieta por sí sola no va a lograr el 100% de beneficio y el ejercicio por sí solo tampoco lo va a lograr. La famosa frase de no pain, no gain, que se hizo famosa en los 80, murió en los 80. Y es completamente falsa, ¿sí? O sea, muchas veces la gente busca estar dolorida y la manera que tiene el cuerpo de hablarnos es con dolor. Si ustedes van al buffet, se atascan y les da una infección en el estómago y están vomitando y les duele todo el cuerpo, ¿al otro día van a ir de nuevo al buffet? Si ustedes hicieron ejercicios, se llenaron de ácido láctico y no se pueden mover, es que si no voy a hacer ejercicio me duele, me va a doler. No, hombre, o sea, el cuerpo te está avisando que no, que llegaste a tu límite, que lo excediste. Tu próxima clase tiene que ser más suave. Sí tiene que sentirse ese dolor gustoso de hacer ejercicio, pero no un dolor que sea un impedimento. Porque luego otra parte que también es muy difícil de controlar es entender que el descanso es parte del ejercicio. El cuerpo mejora cuando descansó luego de hacer ejercicio, no por el ejercicio. Si yo le quito el descanso, no va a haber mejoras. La clave está en la regularidad, ¿sí? Como se explicó antes, el mínimo recomendado son 150 minutos semanales, pero repartidos de una manera regular a lo largo de la semana, no en un mismo día. Que no es que esté mal, pero si nada más hago ejercicio una vez a la semana, al siguiente día voy a estar adolorido, a las 48 horas voy a estar muy adolorido, y a la siguiente semana mi cuerpo ya se olvidó de lo que había hecho. Y entonces no va a generar ningún tipo de adaptación mecánica ni biológica. Solamente le va a importar sobrevivir. Me está exponiendo a una actividad y se pone en alarma y manda esas señales de dolor. Al no ser repetitivo, va a estar mandando siempre esas señales de dolor y no va a generar adaptaciones. La primera etapa de la pérdida de peso generalmente se da por la pérdida de agua. ¿Sí? Por eso es importante mantener una buena hidratación. Una persona que baja, supongamos en una semana, 2 kilos, por poner un número, de esos 2 kilos, 1,5 kilos fue agua. ¿Sí? No fueron 2 kilos de grasa. ¿Okay? A diferencia de la prescripción de drogas ante una enfermedad, los resultados en el ejercicio toman semanas o incluso meses. Y entonces es muy importante que el ejercicio que estamos prescribiendo, como se vio antes, debe de ser divertido. Si mando a un hombre a tomar clases de zumba, no creo que dure mucho en las clases de zumba. ¿Sí? Y si mando a las mujeres a jugar fútbol el fin de semana, tampoco creo que vayan ni a echar porras. ¿Sí? Entonces, el ejercicio sí debe de ser adecuado para el sexo, para la edad y para el nivel socioeconómico de la persona. ¿Okay? Entonces, les recuerdo lo que les había dicho con lo que había abierto acerca del jardín. Cuiden su jardín. Empiecen por ustedes.
¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano porque no quiero que me mientan, ni que el que está al lado se entere, pero quiero saber cuántos de ustedes, me gustaría saber cuántos de ustedes son realmente activos físicamente? Sí, entonces, primero hay que empezar por el jardín de uno. Y luego me preocupo por el camellón de afuera de mi casa. ¿Sí? Entonces traten de ustedes de ser personas físicamente activas para que ustedes puedan recomendarles a las personas qué ejercicios pueden hacer. Voy a terminar con otra anécdota que fue una que me cambió muchísimo la perspectiva a la hora de prescribir ejercicio. Trabajaba en un gimnasio muy cerca de la recepción del gimnasio. Entonces yo, persona que entraba al gimnasio, yo la veía. Y siempre me gustó muchísimo invitar a las personas a hacer ejercicio. Entonces vino una persona de cerca de 2 metros de alto, la miraba así como estoy ahorita, y 2 metros de alto y 2 metros de ancho también. De verdad, era muy obesa. Y la invité a tomar clase. Tomó 2 o 3 clases conmigo y ya no volvió a tomar. Yo estaba dando en ese momento clases de Pilates Reformer, que como ya vimos son clases más para mujeres que para hombres. No se sentía a gusto estar rodeado de mujeres y demás. La verdad es que es lo que pasa. Cerca de 3, 4 meses más adelante me lo cruzo, yo lo veía pasar, pero no había tenido oportunidad de platicar con él, y me lo cruzo y le digo, qué increíble cómo has bajado de peso, es terrible la diferencia. Y lo que me dijo él hizo que se me cayeran las lágrimas. Me dijo, ¿sabes qué? Nunca te di las gracias. ¿Gracias de qué? Fuiste el único instructor que se acercó a invitarme a una clase. Nunca ningún otro instructor se me ha acercado en todos estos meses. Sin ti no lo hubiera logrado. ¿Tienes idea, me dice, lo difícil que es para los gordos venir a un gimnasio? No, la verdad es que no. Sí le dije, no. ¿Tienes idea de lo que es para nosotros, a cómo nos vemos, vestirnos y estar en un lugar con espejos? ¿Sentimos que toda la gente nos está viendo? A partir de ese momento mi perspectiva cambió notablemente y empecé a visualizar muchos de los otros problemas de la gente con obesidad. Luego a mí me cuesta pasar por el torniquete del metro. Soy una persona con obesidad, está difícil, ¿sí? Por eso hablábamos en un momento de problemas en la movilidad que las personas pueden tener. Ese mismo problema de tal vez no poder trasladarse o de cansarse muy rápido, hacen un vicio y hace que la persona siga siendo sedentaria. Tal vez quiere hacer el cambio. Mentalmente dice, sí, tengo que hacer, pero me van a ver, pero no me puedo trasladar o no puedo hacer actividades físicas normales. Esa es la situación con la que viven las personas con obesidad y es algo que nosotros tenemos que tratar de ayudar, ¿sí? Muchas gracias. Los invitamos a hacer preguntas y que los ponentes nos ayuden también a contestar.